El 25 de diciembre es un error. Sé que suena atrevido, pero escúchenme, porque no es mi opinión. Esto es lo que dice la Biblia en realidad. He releído los evangelios docenas de veces: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y esto es lo que descubrí. Nunca se menciona la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Ni una sola vez, ni un solo versículo en todo el Nuevo Testamento nos dice que nació el 25 de diciembre. Y comencé a hacerme preguntas. Si la Biblia no nos da esta fecha, ¿de dónde salió? ¿Por qué todo el mundo celebra este día? Y lo más importante, ¿cuándo nació Jesús realmente? Pasé meses investigando. Registros del templo del antiguo Israel, procedimientos del censo romano, horarios de trabajo de los pastores, datos astronómicos sobre una estrella misteriosa. Y en lo profundo del texto bíblico encontré 7 pistas, 7 pruebas que habían estado a la vista durante 2000 años. Al unirlas, no apuntan a diciembre. Señalan una época del año completamente diferente, un mes diferente. Y la respuesta resultó ser mucho más hermosa de lo que esperaba, porque está directamente relacionada con una de las festividades judías más importantes de la historia. Así que si alguna vez te has preguntado por qué celebramos cuando lo hacemos, y si hay algo más en esta historia, quédate conmigo hasta el final. Juntos desentrañaremos este misterio. Paso a paso. Comencemos. Escondidas en las páginas sagradas de la Biblia, se encuentran 7 pistas asombrosas que nos ayudarán a descubrir la verdadera fecha del nacimiento del Salvador. Estas pistas han estado ante nosotros durante miles de años, esperando ser ensambladas como un rompecabezas antiguo. Y en este viaje las analizaremos detenidamente. Profundizaremos en las Escrituras, examinaremos el registro histórico y conectaremos los puntos que desentrañarán uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad. Comencemos con la primera pista. La primera pista que nos lleva a la verdad se encuentra en el Evangelio de Lucas. Este pasaje describe un acontecimiento histórico trascendental que lo desencadenó todo. Se nos dice que en aquellos días, el poderoso emperador romano, César Augusto, emitió un decreto oficial. Ordenó un censo completo de todas las personas que vivían bajo el dominio romano. Esta fue una tarea monumental que afectó a todo el imperio. El texto continúa explicando que este censo fue el primero realizado durante la época de Quirino, gobernador de Siria. Debido a este decreto imperial, toda persona debía regresar a su ciudad natal para ser debidamente registrada y contabilizada. Pero, ¿por qué los romanos se esforzaron tanto? La respuesta reside en comprender cómo funcionaba el imperio romano. Los romanos eran increíblemente organizados y metódicos en todo lo que hacían. Entendían que la información significaba poder. Al contar a cada persona en su territorio, podían mantener un control estricto sobre la población. Nadie podía esconderse de los recaudadores de impuestos. Nadie podía eludir sus obligaciones con Roma. Estos registros censales eran más que simples trámites administrativos. Eran poderosos instrumentos de control que demostraban el poder absoluto del emperador sobre cada vida en sus dominios, desde el noble más rico hasta el campesino más pobre. Y aquí es donde la historia da un giro increíble. Mientras César Augusto ocupaba su trono, creyendo tener el destino del mundo en sus manos, algo mucho mayor se estaba gestando. El Dios del universo trabajaba silenciosamente entre bastidores, utilizando las decisiones de un gobernante terrenal para cumplir sus planes eternos. El emperador creía que simplemente estaba contando a sus súbditos, pero en realidad desempeñaba un papel en una historia divina
escrita mucho antes de que Roma existiera. Este censo puso en movimiento a grandes multitudes de personas en todo el país. Miles y miles de familias se vieron obligadas a empacar sus pertenencias y viajar a las ciudades de sus antepasados. Entre todos estos viajeros había una familia destinada a cambiar el curso de la historia para siempre. José era un humilde carpintero, pero la sangre real corría por sus venas. Era descendiente directo del rey David y por lo tanto estaba obligado a registrarse en la ciudad de sus antepasados. Esta ciudad era Belén y con él viajaba su joven esposa, María, en la última etapa de su embarazo, llevando en su vientre al Mesías prometido. Imaginen cómo debió ser este viaje. La distancia de Nazaret a Belén era de unos 130 kilómetros por un terreno accidentado. Incluso para personas sanas y fuertes, este habría sido un viaje agotador, de varios días. Ahora imaginen a una mujer a punto de dar a luz, haciendo el mismo recorrido, probablemente a pie o quizás a lomos de un burro. Cada paso debió ser incómodo. Cada kilómetro debió parecer interminable. Desde una perspectiva humana, parecía un momento inoportuno y una situación imposible. Pero lo que parecía un desastre logístico era, en realidad, una parte perfectamente orquestada del plan divino. Lo cierto es que, más de 700 años antes, el profeta Miqueas había recibido un mensaje de Dios y había puesto por escrito esas palabras. Escribió que Belén, a pesar de ser una de las ciudades más pequeñas e insignificantes de toda Judea, sería el lugar de nacimiento de un gobernante que lideraría a Israel. Esta antigua profecía llevaba siglos esperando su cumplimiento. Y ahora, mediante el decreto oficial de un emperador pagano que desconocía por completo las escrituras hebreas, Dios hizo todo lo posible para asegurar que su hijo naciera precisamente en el lugar indicado. Sin embargo, hay un detalle crucial en esta historia que la mayoría de la gente pasa por alto por completo y que nos da una pista significativa sobre la época del año en que ocurrió este nacimiento. Judea experimenta el verdadero invierno. Durante los meses más fríos, las temperaturas bajan significativamente, las lluvias son frecuentes y las condiciones se vuelven duras e implacables. Viajar largas distancias a pie o en un burro lento en esta época del año habría sido extremadamente difícil y potencialmente peligroso. Ahora pensemos en los romanos. Eran un pueblo conocido por su eficiencia y pensamiento práctico. Construyeron caminos y acueductos y crearon uno de los imperios más poderosos de la historia. ¿Acaso gobernantes tan prácticos ordenarían un censo masivo que obligara a millones de personas a viajar en la época más inoportuna del año? Esto simplemente no tiene sentido lógico. La conclusión más razonable es que el censo se realizó en primavera u otoño, cuando las temperaturas eran suaves, los caminos eran transitables y los desplazamientos masivos de personas eran posibles. Además, estas estaciones coincidían con importantes reuniones del calendario religioso judío, épocas en las que la gente ya estaba acostumbrada a viajar y reunirse en grandes cantidades. Lo verdaderamente asombroso de esta historia es cómo Dios transformó un instrumento de control imperial en un medio para cumplir su plan perfecto. César Augusto, en su afán por gobernar un vasto imperio y contar a cada persona bajo su mando, ignoraba por completo que estaba preparando el escenario para el evento más significativo de toda la historia de la humanidad. Sin saberlo, participó en la venida del Salvador del mundo. Este censo nunca fue una coincidencia histórica fortuita. Fue el método preciso
que Dios eligió para llevar a su único hijo al lugar geográfico correcto en el momento oportuno. Mientras José y María caminaban por los polvorientos caminos hacia Belén, no se dieron cuenta de que cada paso cumplía una antigua profecía. Simplemente obedecían la ley, haciendo lo que se les ordenaba. Mientras tanto, en su palacio, César Augusto ignoraba que su decreto político era en realidad parte de un plan cósmico, creado por el Creador del universo. Así obra Dios. Él toma los acontecimientos cotidianos de la historia humana, incluso las decisiones de gobernantes poderosos, y los entrelaza para cumplir sus propósitos eternos. Jesús no nació en un lugar que ningún ser humano hubiera elegido o esperado. Vino a este mundo precisamente donde Dios lo había determinado desde antes del inicio de los tiempos. Incluso mientras el Imperio Romano exhibía su poderío político y autoridad terrenal, la soberanía absoluta del Todopoderoso obraba silenciosa e impecablemente tras cada detalle. Este censo sirve como un poderoso recordatorio para todos nosotros hoy. Incluso cuando la vida parece caótica y los acontecimientos parecen aleatorios o incluso dolorosos, el plan divino siempre se desarrolla con perfecta precisión. Dios nunca se sorprende, nunca lo toma por sorpresa, nunca está ausente de los detalles de nuestras vidas. Entonces, ¿qué nos dice esta primera pista sobre cuándo nació Jesús? La evidencia sugiere firmemente que no fue durante los fríos meses de invierno. Las circunstancias apuntan a una época del año más lógica, probablemente primavera u otoño, cuando las condiciones climáticas permitieron un movimiento de personas a gran escala y cuando organizar un evento a escala imperial era realmente práctico y factible. Pero esto es solo el comienzo de nuestra investigación. Continuemos y consideremos la siguiente evidencia. Nuestra segunda evidencia proviene de una fuente bastante inesperada. Proviene de un hombre que sirvió a Dios en el templo toda su vida, sin imaginar jamás que desempeñaría un papel tan vital en la historia más grande jamás contada. Este hombre se llamaba Zacarías y era el padre de Juan el Bautista. Los detalles de su vida nos brindan una clave extraordinaria para desentrañar el misterio de cuándo Jesús vino al mundo. Las Escrituras nos dicen que Zacarías era sacerdote, perteneciente a un linaje específico conocido como el de Abías. Dedicó su vida a servir en el templo, cumpliendo fielmente sus deberes sagrados año tras año. Entonces, un día extraordinario, mientras cumplía con sus deberes sacerdotales y ofrecía incienso en el lugar santo, ocurrió algo verdaderamente increíble. Un mensajero celestial apareció repentinamente ante él. Fue un momento extraordinario. Un ángel del Señor se presentó ante Zacarías con un mensaje destinado a cambiar para siempre el curso de la historia de la humanidad. El ángel trajo noticias que parecían completamente imposibles. La esposa de Zacarías, Elisabet, no había tenido hijos durante todo su matrimonio. Era estéril y ambos habían envejecido, mucho más allá de la edad en la que cualquiera podría esperar ser padre. Pero el ángel anunció que Elisabet concebiría y daría a luz un hijo. Este niño crecería y se convertiría en Juan el Bautista, un profeta elegido por Dios para preparar el camino para la venida del Mesías. Él sería la voz del que clama en el desierto, enderezando el camino del Señor. Y aquí la historia se vuelve verdaderamente fascinante y crucial para nuestra investigación. El momento preciso de esta visita angelical nos proporciona una herramienta increíblemente valiosa para calcular la verdadera fecha del nacimiento de Jesús. Preste mucha atención a esto
porque necesitamos entender cómo se organizaba el servicio del templo en el antiguo Israel. El Evangelio de Lucas nos proporciona detalles específicos que la mayoría de los lectores pasan por alto sin ser conscientes de su importancia. El texto nos cuenta que durante el reinado del rey Herodes sobre Judea, vivía un sacerdote llamado Zacarías, que servía en la orden sacerdotal de Abías. Lucas continúa explicando que Zacarías desempeñaba sus funciones en el templo cuando su orden fue designada para servir ante Dios. Para comprender lo que esto significa, necesitamos saber cómo se organizaba el sacerdocio. El sacerdocio de Israel estaba dividido en 24 grupos u órdenes distintos. Cada uno de estos grupos servía en el templo por rotación y cada orden trabajaba una semana. A lo largo de un año, cada grupo servía 2 veces, lo que significa que cada sacerdote tenía 2 semanas asignadas de servicio en el templo cada año. Este sistema de rotación se estableció hace siglos y se observaba escrupulosamente. Según los registros históricos que se encuentran en Primera Crónicas, capítulo 24, el turno de Abías figuraba como el 8º grupo en esta rotación. Al calcular cuándo habría servido este 8º turno en el templo, llegamos aproximadamente a mayo o junio. Esto significa que Zacarías recibió su visita angelical e Isabel concibió poco después, a finales de la primavera o principios del verano. Observe ahora cómo las piezas del rompecabezas empiezan a encajar a la perfección. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, nos proporciona otro detalle crucial. Nos informa que exactamente 6 meses después de que Isabel quedara embarazada de Juan, el mismo ángel Gabriel fue enviado en otra misión. Esta vez se apareció a una joven virgen llamada María en la ciudad de Nazaret. Gabriel le anunció que había sido elegida para ser la madre del Hijo de Dios. Concebiría por el poder del Espíritu Santo y daría a luz al Salvador del mundo. Si hacemos los cálculos con cuidado, todo empieza a encajar. Si Juan fue concebido alrededor de junio, 6 meses después nos lleva a noviembre o diciembre para la concepción de Jesús. Sumando los 9 meses de embarazo habituales a partir de ese momento, llegamos a una fecha de nacimiento en septiembre u octubre. Esta cronología no se basa en conjeturas ni en ilusiones. Se deriva directamente de la información proporcionada por las propias Escrituras. ¿Qué hace esto aún más notable? Septiembre y octubre coinciden precisamente con una de las festividades más importantes del calendario judío. Esta festividad se llama la Fiesta de los Tabernáculos, también conocida por su nombre hebreo, Sukkot. Es posible que Jesús, llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, naciera durante la misma festividad que celebraba la presencia de Dios entre su pueblo. Cuanto más se piensa, más sorprendente se vuelve esta conexión. La historia de Zacarías puede parecer una simple nota al pie, un personaje secundario en una narrativa más amplia. Pero al examinarla con detenimiento, descubrimos que en realidad es una pieza crucial del rompecabezas divino. Cada palabra registrada en las Escrituras fue colocada allí intencional y precisamente. Este detalle aparentemente insignificante sobre el horario del sacerdote en el servicio del templo demuestra una vez más que nada en el plan de Dios ocurre por casualidad. No hay margen de error cuando el Todopoderoso dirige los acontecimientos. Y esto nos lleva directamente a la tercera pista, que profundiza la conexión entre el nacimiento de Jesús y las fiestas santas de Israel. La conexión entre la venida del Mesías y las fiestas santas judías es absolutamente cautivadora cuando se comienza a explorarla. El pueblo de Israel
organizaba todo su año en torno a un calendario lleno de celebraciones significativas. No se trataba simplemente de fines de semana o días libres. Cada festividad tenía un profundo significado espiritual y cumplía múltiples propósitos. Recordaban eventos importantes de la historia de Israel, contando a cada generación la fidelidad de Dios a sus antepasados. Pero hacían algo aún más importante. Apuntaban hacia algo mayor, algo aún por venir. Presagiaban la venida del Mesías prometido. Como ya hemos descubierto a través de la cronología asociada con Zacarías, existe evidencia contundente de que Jesús pudo haber nacido durante la fiesta de los tabernáculos. Esta festividad ocupa un lugar especial entre todas las festividades judías. Conocida en hebreo como Sukkot, conmemora un período muy específico en la historia de Israel. Durante el éxodo de Egipto, cuando los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años, vivieron en refugios temporales llamados tabernáculos o cabañas. Durante este viaje, Dios estuvo con ellos. Su gloria habitó visiblemente entre ellos, guiándolos con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. La fiesta de los tabernáculos se celebra cada otoño, entre finales de septiembre y mediados de octubre. Durante esta festividad de una semana, las familias judías construyen estructuras temporales al aire libre y viven en ellas, recordando cómo sus antepasados dependían completamente de la provisión y la presencia de Dios. Fue y sigue siendo un momento de gran alegría, agradecimiento y profunda reflexión sobre lo que significa que Dios habite entre su pueblo. Consideremos ahora este poderoso versículo del primer capítulo del Evangelio de Juan. El apóstol Juan escribe que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Continúa diciendo que contemplamos su gloria, la gloria del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí hay algo absolutamente asombroso que la mayoría de los lectores no perciben. La palabra griega traducida como habitó en realidad significa armar una tienda o establecer un tabernáculo. Juan está diciendo literalmente que Jesús vino y estableció su tabernáculo entre el pueblo. Consideremos el increíble significado de esto. ¿Qué momento más perfecto podría haber existido para que Dios viniera literalmente y habitara entre su pueblo en forma humana, que durante la misma fiesta que celebraba su presencia entre ellos? El simbolismo es impresionante y profundamente conmovedor. Pero hay algo más que considerar. Las festividades judías no eran solo un recuerdo del pasado, también fueron presagios proféticos de eventos futuros. Considere cómo otros momentos cruciales en la historia de la salvación coincidieron perfectamente con estos días sagrados. La Pascua conmemoraba al Cordero, cuya sangre protegió a Israel del ángel de la muerte en Egipto. Jesús, el Cordero de Dios, fue crucificado en la Pascua, ofreciendo su sangre para protegernos de la muerte eterna. La fiesta de Pentecostés conmemoraba la entrega de la ley en el monte Sinaí. Fue en este día que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia primitiva, escribiendo la ley de Dios en los corazones humanos. Si estos eventos increíblemente importantes coincidieron con tanta precisión con las festividades judías, ¿no tiene sentido que el nacimiento del Mesías siguiera el mismo patrón? Hay otra festividad de otoño que merece la pena destacar. Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, también cae en esta época del año. Este día sagrado celebra nuevos comienzos y marca un momento de profunda reflexión sobre la soberanía de Dios y su reinado sobre toda la creación. El sonido del azafrán, el cuerno de carnero, resuena en las sinagogas de todo el mundo, llamando al arrepentimiento y anunciando el reino del Todopoderoso.
¿Qué contexto más apropiado podría haber para la venida del Rey de Reyes? Cuando Jesús llegó a este mundo, inauguró algo completamente nuevo. Estableció un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Trajo una esperanza renovada a cada nación, tribu y lengua. Todo en el gran plan de Dios encaja con perfecta precisión, como una sinfonía majestuosa, donde cada nota encaja en su lugar en el momento preciso. La alta probabilidad de que el nacimiento de Jesús coincidiera con estas antiguas festividades judías revela algo profundo. Su venida no fue un evento aislado, separado de todo lo anterior. Estaba profundamente arraigado en la historia de Israel, sus tradiciones y sus aspiraciones espirituales. Cada festividad, cada sacrificio, cada ritual ha señalado este momento durante siglos. Pero sigamos atentos, porque tenemos más evidencia bíblica que explorar. Los eventos que siguieron al nacimiento del niño Jesús por María contienen pistas adicionales. Nuestra cuarta evidencia nos lleva a una tranquila ladera a las afueras del pequeño pueblo de Belén, la misma noche que lo cambió todo. Esta pista proviene de una escena que casi todos conocen, pero muy pocos se han detenido a considerar con atención lo que realmente revela. En el Evangelio de Lucas encontramos una hermosa descripción de lo que sucedía en los campos alrededor de Belén, en el preciso momento en que el Salvador vino al mundo. Las Escrituras nos dicen que cerca de esa zona había pastores. Esta gente sencilla pasaba la noche al aire libre, vigilando atentamente sus rebaños de ovejas bajo las estrellas. De repente, sin previo aviso, un ángel del Señor se les apareció. La gloria de Dios brilló a su alrededor, llenando la oscuridad con una luz brillante. Como era de esperar, estos sencillos pastores quedaron aterrorizados por lo que vieron. Este pasaje describe una imagen vívida, una que la mayoría de nosotros hemos visto innumerables veces en belenes y postales. Pero escondida en esta historia tan familiar, se esconde una pista importante sobre la época del año en que nació Jesús. Veámosla más de cerca. Era de noche, y estos pastores no estaban en refugios ni edificios. Estaban al aire libre, en los campos, observando atentamente a sus animales bajo las estrellas. Ahora, consideremos lo que sabemos sobre el clima y las condiciones meteorológicas en la región de Judea. Diciembre es realmente frío en esta región. Las noches se vuelven húmedas y frescas y llueve con frecuencia durante toda la temporada. Estas no son condiciones suaves ni cómodas para actividades prolongadas al aire libre. Debido a este duro clima invernal, los pastores del antiguo Israel seguían una práctica bien establecida. Al llegar los meses fríos, trasladaban sus rebaños de los campos abiertos y los albergaban en zonas resguardadas. Dejar a las ovejas al frío durante el invierno habría sido poco práctico y potencialmente peligroso para los animales. La imagen de pastores sentados al aire libre toda la noche, a mediados de diciembre, vigilando despreocupadamente sus rebaños en condiciones de frío y lluvia, simplemente no encaja con las costumbres ni el clima de la región. Este detalle nos obliga a considerar seriamente una época diferente del año para el nacimiento de Jesús. Los meses de primavera, verano y otoño son mucho más adecuados para esta escena al aire libre. Durante la primavera, los pastores llevaban sus rebaños a pastos frescos y verdes. Esta era también la época del nacimiento de los corderos, lo que requería que los pastores vigilaran de cerca a sus animales día y noche. Las temperaturas en las tardes de primavera eran frescas pero agradables, lo que facilitaba el trabajo al aire libre. Los meses de verano
traían noches cálidas a esta región. Los pastores solían aprovechar este clima agradable para pastorear sus rebaños durante las horas más frescas de la noche, dándoles un respiro del calor abrasador del día. Esta práctica del pastoreo nocturno era común y práctica durante la temporada de calor. De igual manera, en el otoño, cerca de la época de la cosecha, los pastores continuaban pastoreando sus ovejas en campos abiertos. El clima se mantuvo templado y favorable, lo que permitió trabajar cómodamente al aire libre hasta que llegaron las duras condiciones invernales. Sin embargo, durante los meses de invierno, dicha actividad habría sido sumamente inusual e incluso incómoda. Ningún pastor sensato habría pasado las frías y húmedas noches de diciembre sentado al aire libre cuando existían alternativas más cálidas. El aspecto más sugerente de este pasaje es cómo un detalle tan pequeño, aparentemente insignificante, puede indicar una verdad mucho mayor. Si los pastores estaban efectivamente afuera, cuidando sus rebaños la noche en que nació Jesús, esto sugiere firmemente que el Salvador no vino durante el invierno. Diciembre se vuelve extremadamente improbable cuando consideramos las condiciones reales que estas personas habrían enfrentado. Pero oculto en los eventos de esa Noche Santa hay otra pista notable. Dirijamos nuestra atención a uno de los elementos más enigmáticos y fascinantes de toda la narrativa del nacimiento. La estrella de Belén ha fascinado a creyentes, científicos y astrónomos durante 2000 años. Sigue siendo uno de los detalles más enigmáticos de la historia de cómo Jesús vino al mundo. El Evangelio de Mateo nos presenta este milagro celestial con estas palabras: tras el nacimiento de Jesús en la ciudad de Belén, durante el reinado del rey Herodes, unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén. Vinieron con una pregunta importante: ¿dónde está el recién nacido rey de los judíos? Explicaron que habían visto su estrella salir por el este y habían venido a adorarlo. Pero, ¿qué era exactamente esta estrella que apareció en los cielos? ¿Fue simplemente un fenómeno astronómico natural que ocurrió en el momento oportuno? ¿O fue una señal sobrenatural colocada en el cielo por Dios mismo? Quizás ambas cosas. Sea cual sea la verdadera naturaleza de esta estrella, una cosa es segura: marcó el momento preciso en que los cielos mismos anunciaron algo extraordinario que cambiaría el mundo. A lo largo de los siglos, innumerables investigadores y eruditos han intentado determinar qué fenómeno astronómico exacto pudieron haber observado los sabios. Han estudiado registros antiguos y realizado cálculos complejos, intentando correlacionar los eventos celestiales con el momento del nacimiento del Mesías. Una de las teorías más debatidas sugiere que la estrella de Belén fue en realidad una conjunción planetaria. Esto ocurre cuando dos planetas, como Júpiter y Saturno, se alinean de tal manera que, al observarlos desde la Tierra, parecen fusionarse en un único punto brillante. Según meticulosos cálculos astronómicos, una conjunción espectacular de este tipo ocurrió alrededor del año 7 a.C., precisamente en el período en el que la mayoría de los eruditos creen que probablemente nació Jesús. Otra posibilidad intrigante sugiere que la estrella podría haber sido lo que los astrónomos llaman una nova o supernova. Se trata de dramáticas explosiones estelares que pueden crear repentinamente una luz increíblemente brillante en el cielo nocturno. Dicha explosión puede permanecer visible durante semanas o incluso meses, captando fácilmente la atención de cualquiera que estudie regularmente el firmamento. Sin embargo, a pesar de exhaustivas búsquedas en registros históricos de la época,
no se ha encontrado evidencia concluyente de tal evento. Algunos investigadores han especulado. La explosión pudo permanecer visible durante semanas o incluso meses, atrayendo fácilmente la atención de cualquiera que estudiara regularmente el cielo. Sin embargo, a pesar de extensas búsquedas en los registros históricos de la época, no se ha encontrado evidencia convincente de tal evento. Algunos investigadores han especulado que la estrella podría haber sido un cometa que atravesaba el sistema solar. Los cometas pueden aparecer como objetos brillantes en movimiento en el cielo, lo que podría explicar cómo la estrella pareció guiar a los Reyes Magos en su viaje. Sin embargo, esta teoría presenta un problema importante. En el mundo antiguo, la gente solía considerar los cometas como malos augurios, señales de desastre y desgracia, no de esperanza y bendición. Es improbable que los Reyes Magos siguieran tal señal, esperando encontrar a un rey recién nacido digno de adoración. Lo que hace que toda esta narrativa sea aún más notable es que la estrella parece haber tenido un propósito muy específico y deliberado. Su propósito era guiar. Los Reyes Magos no se limitaron a observarla y reflexionar sobre su significado. La siguieron activamente durante cientos de kilómetros hasta que los condujo a la ubicación precisa del niño. Esto sugiere que fuera lo que fuese esta estrella, no se comportaba como un objeto celestial común. Dios la usó de forma sobrenatural para anunciar la llegada de su Hijo y atraer a adoradores de naciones lejanas para que se inclinaran ante el Rey recién nacido. Pero quizás el aspecto más asombroso de esta historia es el mensaje que la estrella transmitió al mundo entero. La estrella de Belén no era una señal privada, reservada para unos pocos. Brillaba en el cielo para todos los que tenían ojos para ver. Proclamó a toda la creación que el tan esperado Salvador finalmente había llegado. Trágicamente, mientras los líderes religiosos de Jerusalén aparentemente ignoraban las Escrituras que predecían con precisión el lugar de nacimiento del Mesías, esta señal celestial atrajo la atención de alguien mucho más peligroso. El rey Herodes se dio cuenta, y su reacción daría lugar a uno de los capítulos más oscuros de esta historia. Cuando los Reyes Magos visitaron el Palacio Real en busca de información sobre el rey recién nacido, sin darse cuenta, informaron a Herodes de lo que percibió como una amenaza directa a su trono. El anciano rey se alarmó profundamente por sus preguntas, y en su furia paranoica, Herodes no tardó en emitir una de las órdenes más terribles de la historia antigua. Sin embargo, incluso esta aterradora orden nos proporciona otra valiosa pista sobre cuándo nació realmente Jesús. La matanza de los inocentes, ordenada por el rey Herodes, sigue siendo uno de los acontecimientos más escalofriantes y desgarradores asociados con el nacimiento de Jesús. Permanece como un punto oscuro en la historia, un momento de crueldad inimaginable que, sin embargo, nos proporciona evidencia importante sobre cuándo vino al mundo el Salvador. El Evangelio de Mateo nos cuenta que unos sabios, a menudo llamados magos, viajaron desde lejanas tierras orientales siguiendo una estrella inusual en el cielo. Estos sabios, naturalmente, asumieron que el rey recién nacido se encontraba en el Palacio Real, así que se dirigieron a Jerusalén y solicitaron una audiencia con Herodes. Le preguntaron directamente dónde podían encontrar al recién nacido rey de los judíos. Le explicaron que habían visto aparecer su estrella en el cielo y que habían hecho un largo viaje específicamente para honrarlo y adorarlo. Herodes escuchó atentamente sus palabras, pero por dentro su corazón hervía de celos y miedo.
pasó todo su reinado, eliminando a cualquiera que considerara una amenaza para su poder. Ahora, estos visitantes extranjeros le contaban que en algún lugar de su territorio había nacido un nuevo rey, ocultando sus verdaderas intenciones tras un falso interés. Herodes ordenó a los magos que buscaran diligentemente al niño. Les pidió que le informaran cuando lo encontraran, afirmando que él también deseaba ir a presentarle sus respetos. Por supuesto, esto era una completa mentira. Herodes no tenía intención de adorar a nadie. Quería destruir a este potencial rival mientras el niño aún estaba indefenso. Los magos salieron de Jerusalén y continuaron siguiendo la estrella hasta que los condujo al lugar donde estaba Jesús. Encontraron al niño con su madre, María, y se arrodillaron en adoración, ofreciéndole preciosos regalos de oro, incienso y mirra. Pero esa misma noche ocurrió algo asombroso. Todos estos magos tuvieron simultáneamente el mismo sueño inquietante. Dios les había advertido directamente. No debían, bajo ninguna circunstancia, regresar con Herodes. Así que eligieron un camino completamente diferente y regresaron a su tierra natal sin informar al rey. Cuando Herodes finalmente se dio cuenta de que los magos lo habían engañado y no regresarían, su reacción fue explosiva. Montó en cólera, consumido por la ira y la paranoia. En su mente retorcida solo había una solución. Inmediatamente dio una orden terrible a sus soldados. Debían ir a Belén y sus alrededores y ejecutar a todos los niños varones de 2 años o menos. Herodes calculó esta edad basándose en la información que los magos le habían dado sobre cuándo vieron aparecer la estrella por primera vez. Esta brutal y despiadada matanza de niños inocentes es casi demasiado horrible para comprenderla. Sin embargo, incluso en medio de una maldad tan profunda, este evento revela información importante sobre el nacimiento de Jesús. El hecho de que Herodes ordenara la muerte de todos los niños de 2 años o menos nos dice algo significativo sobre la cronología. Sugiere que Jesús podría haber tenido alrededor de 2 años o menos en ese momento. Herodes era meticuloso, haciendo todo lo posible para asegurarse de que ninguna amenaza potencial escapara de su mano mortal. Tenemos registros históricos confiables que nos dicen que Herodes el Grande murió en el 4º año antes de Cristo. Esto significa que la masacre debió haber ocurrido poco antes de esa fecha. Si Jesús tenía menos de 2 años cuando ocurrió este horrible acontecimiento, entonces, contando hacia atrás, su nacimiento probablemente ocurrió entre el 6º y el 4º año antes de Cristo. Esto nos da un marco temporal mucho más claro para la fecha real de la venida del Salvador. El contexto histórico refuerza aún más esta evidencia. Herodes se ganó una reputación durante su reinado por su extrema paranoia y su impactante crueldad. Su miedo a perder el poder lo llevó a cometer actos inimaginables, incluso contra su propia familia. Ejecutó a varios de sus hijos porque sospechaba que conspiraban contra él. Ordenó el asesinato de su esposa bajo falsas acusaciones. Cuando este rey se enteró de que supuestamente había nacido otro rey, su brutal reacción fue totalmente coherente con todo lo que sabemos sobre su carácter. No se detendría ante nada para eliminar cualquier amenaza, sin importar cuán joven o inocente fuera la víctima. Lo que Herodes no comprendió en absoluto fue que este rey, recién nacido, no había venido a apoderarse de su trono terrenal. A Jesús no le interesaba el poder político ni el control territorial. Había venido a establecer un reino celestial que ningún ejército humano podría conquistar, ni ningún gobernante terrenal podría detener. Pero aquí está la parte hermosa de esta oscura historia. Herodes no tenía ni idea
de que su plan mortal ya había sido frustrado incluso antes de comenzar. Dios envió un ángel a aparecerse a José en sueños, advirtiéndole del peligro inminente. José despertó de inmediato, reunió a su joven familia en medio de la noche y huyó a Egipto. Para cuando los soldados de Herodes llegaron a Belén, con las espadas desenvainadas, Jesús ya estaba a salvo, fuera del alcance de la ira del rey. Esta dramática huida logró más que simplemente salvar la vida del Mesías. De hecho, cumplió otra antigua profecía de las Escrituras hebreas. El profeta Oseas había escrito siglos antes que Dios llamaría a su hijo de Egipto. Cuando José finalmente trajo a su familia de regreso a Israel después de la muerte de Herodes, estas antiguas palabras se cumplieron plenamente. Incluso las desgarradoras lágrimas de las madres de Belén, que habían perdido a sus preciosos hijos, fueron previstas por los profetas hacía mucho tiempo. El profeta Jeremías escribió sobre una voz que se oyó en el marco, el sonido de un llanto amargo y un llanto desesperado. Describió a Raquel llorando desconsoladamente a sus hijos, rechazando todo consuelo por su pérdida. Esta profecía, escrita cientos de años antes del evento, encontró su trágico cumplimiento en ese terrible día. Lo más impactante de todo este episodio es cómo demuestra que nada puede frustrar los planes de Dios. Incluso en los momentos más oscuros, cuando el mal parece triunfar y se derrama sangre inocente, el plan divino sigue adelante sin cesar. Herodes intentó usar la muerte como arma contra la vida misma, pero fue completamente incapaz de detener lo que Dios había puesto en marcha. El niño al que tanto temía vino a este mundo precisamente para vencer a la muerte de una vez por todas. Ahora llegamos a la séptima y última pista, y proviene directamente del ministerio del propio Jesús. El Evangelio de Lucas nos brinda información biográfica importante sobre Jesús. Cuando el Salvador apareció públicamente y comenzó su ministerio, enseñando, sanando y proclamando el reino de Dios, tenía aproximadamente 30 años. Lucas registra este detalle con estas palabras: Jesús, cuando comenzó su ministerio, tenía unos 30 años. A primera vista, esto puede parecer una simple declaración de hechos, un simple detalle insignificante en la historia mayor. Pero al examinarlo más detenidamente, descubrimos que proporciona una valiosa conexión con el momento de su nacimiento. Contando hacia atrás desde el comienzo de su ministerio público, podemos ubicar su nacimiento en un período mucho más específico, uno que encaja perfectamente con otros eventos históricos registrados en Escritura. El Evangelio de Lucas nos proporciona contexto adicional que nos ayuda a determinar cuándo comenzó este ministerio. Se nos dice que Jesús comenzó su ministerio público en un momento muy específico, el año 15 del reinado del emperador romano Tiberio César. Los historiadores han estudiado cuidadosamente esta referencia y han determinado que corresponde aproximadamente al 20, 9 o 30 antes de Cristo, según nuestro sistema de cómputo moderno. Si Jesús tenía entonces alrededor de 30 años, una simple resta sitúa su nacimiento entre el 6 y el 4 antes de Cristo. Sorprendentemente, esto coincide exactamente con lo que ya hemos establecido sobre la muerte del rey Herodes, quien, según Mateo, definitivamente aún vivía cuando nació Jesús. Pero, ¿por qué 30? Este número no era aleatorio ni arbitrario. En la cultura y la tradición religiosa judías antiguas, la edad de 30 años tenía una gran importancia. Según Números, capítulo 4, 30 era la edad mínima a la que un hombre podía comenzar a servir como sacerdote en el templo. Esta también se consideraba la edad en la que un hombre alcanzaba la madurez plena
y estaba verdaderamente listo para asumir importantes responsabilidades públicas y espirituales. Jesús, aunque no descendía de una línea sacerdotal levítica, se presentó como algo mucho más. Era el sumo sacerdote eterno, el mediador supremo entre Dios y la humanidad. Al comenzar su ministerio a esta edad, asumió un papel destinado a cambiar la historia y abrir el camino de la salvación para toda persona que creyera. El comienzo de su ministerio público fue un punto de inflexión, pero también nos obliga a reflexionar sobre esos años tranquilos que lo precedieron. ¿Qué hizo Jesús durante las primeras 3 décadas de su vida? La Biblia nos da muy poca información sobre este periodo. Solo podemos imaginar que fueron años de paciente preparación, humilde obediencia y crecimiento constante. No fueron años ni tiempo perdidos. Fue un periodo perfecto de formación que le permitió a Jesús estar plenamente preparado para cumplir su propósito en el momento preciso de la historia. Ahora, retrocedamos un poco y consideremos las 7 pistas juntas para tener una visión completa. La concepción de Juan el Bautista ocurrió alrededor de junio, aproximadamente en el año 6 a.C. Dado que Jesús fue concebido 6 meses después de Juan, esto sitúa la concepción de Jesús alrededor de noviembre o diciembre de ese mismo año, añadiendo 9 meses de gestación completa. Llegamos a una fecha de nacimiento de septiembre u octubre del año 5 a.C. La estrella de Belén, ya sea una conjunción planetaria o algún otro fenómeno astronómico, encaja perfectamente en el marco temporal del año 6 o 5 a.C., según los cálculos y registros históricos disponibles. La matanza de los inocentes debió haber ocurrido antes de la muerte de Herodes, en el 4º año antes de Cristo. Esto confirma que Jesús definitivamente nació antes de esta fecha, lo que respalda aún más nuestra cronología. La edad de Jesús, al comienzo de su ministerio, que comenzó aproximadamente en el año 28 o 29 de nuestro calendario, también respalda una fecha de nacimiento entre el 6º y el 4º año antes de Cristo, si contamos hacia atrás desde su edad aproximada de 30 años. El detalle de los pastores cuidando sus rebaños al aire libre por la noche sugiere convincentemente que el invierno no fue la época de su nacimiento. Diciembre se vuelve extremadamente improbable si consideramos las condiciones frías y húmedas de esa época del año. El censo ordenado por César Augusto se habría organizado durante una temporada en la que los desplazamientos masivos de personas eran prácticos y posibles, lo que hacía del otoño una elección lógica. Finalmente, el Evangelio de Juan nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El significado más profundo de esta palabra, habitó, está directamente relacionado con la fiesta de los tabernáculos, que cae en septiembre u octubre en el calendario judío. Al comparar todas estas pruebas, surge una imagen clara. Lo más probable es que Jesús naciera en septiembre u octubre del 5º año antes de Cristo. Esta conclusión es perfectamente coherente, tanto con los acontecimientos históricos registrados en fuentes seculares, como con las expectativas proféticas que se encuentran en las escrituras judías. Esto nos lleva naturalmente a una pregunta interesante que muchos se han hecho. Si Jesús nació entre el 6º y el 4º año antes de Cristo, ¿por qué nuestro calendario no lo refleja? ¿Por qué se fijó el primer año en un momento completamente diferente, distinto del nacimiento del Salvador? La respuesta se relaciona con una fascinante historia de error humano que ocurrió muchos siglos después de que Jesús caminara sobre la tierra. El sistema de calendario que usamos hoy no se creó durante la vida de Jesús,
ni siquiera cerca de ella. Apareció en el siglo VI, más de 500 años después de los acontecimientos narrados en los Evangelios. A un monje llamado Dionisio el Exiguo se le encomendó la ambiciosa tarea de establecer un punto de referencia para la medición del tiempo. Su objetivo era noble y bien intencionado. Quería dividir la historia de la humanidad en dos eras distintas: todo lo ocurrido antes del nacimiento de Cristo y todo lo ocurrido después. De ahí provienen los términos antes de la era común y después de la era común. Dionisio se propuso calcular el año exacto en que Jesús vino al mundo. Estudió las fuentes históricas a su disposición y examinó los relatos evangélicos con la mayor minuciosidad posible. Sus intenciones eran totalmente sinceras y trabajó con diligencia en este importante proyecto. Sin embargo, se enfrentó a un problema importante. Simplemente no tenía acceso a toda la información precisa que poseen los eruditos e historiadores modernos. Muchos detalles cruciales se perdieron, eran confusos o simplemente desconocidos en su época. Como resultado, Dionisio cometió varios errores críticos en sus cálculos. Una de las preocupaciones más importantes se centraba en el rey Herodes el Grande. Los evangelios nos dicen claramente que Herodes vivía y reinaba cuando nació Jesús. Pero Dionisio desconocía que, según registros históricos fiables, Herodes murió en el 4º año antes de Cristo. Esta simple falta de información desbarató todo su cálculo. Si Herodes murió en el 4º año antes de Cristo y Jesús nació mientras Herodes aún vivía, entonces Jesús debió haber nacido antes de esa fecha. Sin embargo, el calendario que creó Dionisio no tuvo esto en cuenta. Había otro problema con su sistema. Cuando Dionisio desarrolló su calendario, omitió el año 0. La numeración saltó directamente del año 1 antes de Cristo al año 1 antes de Cristo. Esto puede parecer un detalle técnico menor, pero de hecho crea más confusión y desplaza ligeramente toda la cronología. Esta es la ironía de esta historia. Aunque los cálculos de Dionisio contenían errores significativos, su sistema de calendario se popularizó rápidamente y fue adoptado en todo el mundo cristiano. Finalmente, se convirtió en la base del calendario que se usa hoy en día en prácticamente todos los países de la Tierra. Cambiarlo ahora sería prácticamente impensable. Millones y millones de documentos históricos, eventos registrados, acuerdos legales y celebraciones están vinculados a este sistema. El mundo entero sigue usando el primer año, que en realidad no corresponde al año del nacimiento de Jesús, pero quizás haya algo hermoso escondido en esta situación imperfecta. Sirve como recordatorio de que a pesar de todos nuestros errores y limitaciones humanas, es la precisión no matemática lo que realmente importa. Lo que más importa es la trascendencia del evento que intentamos conmemorar y recordar, el momento en que el Salvador del mundo vino a nosotros. Incluso cuando Dionisio se equivocó en algunos números, sus esfuerzos lograron reorganizar la forma en que toda la humanidad piensa sobre la historia. Todo lo que ha sucedido desde entonces se mide en relación con un solo hombre. El tiempo mismo gira en torno a él. La intención de este calendario era identificar y honrar el momento más importante de toda la historia de la humanidad, el nacimiento de Jesucristo. Y aunque algunas cifras puedan ser ligeramente inexactas, la influencia de la obra de Dionisio ha trascendido siglos y continúa moldeando nuestra comprensión del tiempo. Ahora debemos abordar otra pregunta común. ¿Por qué tanta gente cree que Jesús nació el 25 de diciembre?
¿De dónde proviene esta fecha específica si no se menciona en ninguna parte de la Biblia? La creencia de que Jesús nació el 25 de diciembre no se deriva de las Escrituras. No encontrará esta fecha en ninguno de los Evangelios ni en ninguna parte del Nuevo Testamento. En cambio, esta tradición surgió de decisiones y circunstancias que se desarrollaron varios siglos después de la época de Jesús. Durante los primeros 300 años del cristianismo, los creyentes generalmente no celebraron el nacimiento de Jesús. No hubo consenso sobre cuándo ocurrió esto, y los primeros cristianos centraron su atención mucho más en su muerte y resurrección que en su nacimiento. Entonces, ¿cómo llegó a ser el 25 de diciembre la fecha aceptada para la Navidad? Una de las explicaciones más convincentes conecta esta fecha con las antiguas celebraciones paganas del solsticio de invierno. Aproximadamente del 21 al 25 de diciembre, el Imperio Romano celebraba una fiesta popular llamada Sol Invictus, que significa Sol Invencible. Esta fiesta celebraba el renacimiento del sol tras los días más cortos y oscuros del año. A medida que los días se alargaban, la gente se regocijaba al ver cómo la luz vencía a la oscuridad. Este tema guarda una profunda conexión con el mensaje cristiano de Jesús como la luz del mundo, que venía a vencer la oscuridad del pecado. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Constantino en el siglo IV, los líderes de la Iglesia se enfrentaron a una tarea difícil. ¿Cómo podían ayudar a todo un imperio a hacer la transición de las tradiciones paganas a la fe cristiana? Una estrategia que utilizaron fue tomar las festividades existentes y darles un nuevo significado cristiano. Al elegir el 25 de diciembre como fecha para celebrar el nacimiento de Jesús, transformaron una festividad pagana en una celebración cristiana. Este enfoque facilitó la transición cultural para los nuevos creyentes, permitiéndoles seguir reuniéndose y celebrando en sus horarios habituales, mientras redirigían su atención al Salvador. Otra teoría sugiere que los primeros cristianos calculaban el 25 de diciembre con base en una lógica diferente. Algunos creían que Jesús fue concebido el 25 de marzo, fecha que asociaban con su crucifixión. Si su concepción ocurrió en marzo, entonces añadir 9 meses situaría su nacimiento a finales de diciembre. Este cálculo no se basaba en evidencia histórica o bíblica sólida. Más bien, reflejaba el deseo de vincular momentos importantes de la vida de Jesús al ritmo del calendario anual. Independientemente de la teoría correcta, una cosa está absolutamente clara. La fecha del 25 de diciembre no tiene confirmación bíblica o histórica directa como el cumpleaños real de Jesús. Pero esto es lo verdaderamente importante. Conocer la fecha exacta de su nacimiento no es lo más importante. Consideren este hecho notable. Los apóstoles que caminaron con Jesús, comieron con él, presenciaron sus milagros y escucharon sus enseñanzas de primera mano, nunca celebraron su cumpleaños. En el Nuevo Testamento no hay registro de que los primeros cristianos se reunieran para celebrar el aniversario de su nacimiento. Simplemente no era su objetivo. Si Jesús nació en diciembre, septiembre o cualquier otro mes, la fecha específica no es lo que más nos debería preocupar. Muchos cristianos se dejan llevar tanto por las formalidades de la temporada navideña que pierden de vista lo verdaderamente importante. Se centran en decoraciones, regalos y tradiciones sin detenerse a reflexionar en el significado más profundo de todo. Si alguien les pregunta qué celebramos en Navidad y su respuesta inmediata es simplemente el cumpleaños del niño Jesús,
puede que se estén perdiendo la parte más importante de la historia, porque la Navidad no es solo una celebración de cumpleaños. Lo que realmente deberíamos celebrar en Navidad es algo mucho más profundo: la encarnación. La encarnación representa el mayor milagro jamás registrado en la historia. Piensa en lo que realmente sucedió. El Dios infinito, eterno y omnipotente del universo, decidió dar a la humanidad el regalo de amor más preciado que se pueda imaginar. Nos ofreció salvación, perdón completo, restauración y vida eterna. Pero para poner este regalo a nuestra disposición, hizo algo absolutamente asombroso. Se hizo carne, tomó forma humana, entró en nuestro mundo destrozado, como un bebé pequeño e indefenso. El creador de galaxias y estrellas se dejó envolver en un sencillo lino y colocar en un comedero para animales. Aquel que creó el universo con su palabra, aprendió a hablar palabras humanas de niño. El Todopoderoso se hizo vulnerable y dependiente, y todo lo hizo con un propósito final. Vino a aplastar el poder del pecado que había esclavizado a la humanidad desde el jardín del Edén. Vino a abrir las puertas del cielo, cerradas por nuestra rebelión. Vino a allanar el camino para nuestra reconciliación con el Creador y la vida eterna con Él. De esto se trata realmente la Navidad. Este es un mensaje que merece una profunda comprensión y una amplia difusión. No se trata solo de un bebé nacido hace mucho tiempo.